Muy bien, estamos aquí en una emisión especial, muy especial en la ciudad de Rosario. Saben que vine a Rosario y que estamos en un bar mítico, el bar El Cairo, rodeado de la iconografía de Fontana Rosa, y bueno, es un bar espectacular, y la idea es conversar con el escritor rosarino Juan Vituri. ¿Cómo andás, Juan? Hola, Pablo, un placer enorme estar con vos acá y estar con la gente que escuche, y me encanta estar acá en El Cairo con vos. Espectacular. Juan Vituri es un escritor rosarino que vive en Estados Unidos desde hace 20 años y que ha publicado, libros de relatos como Sur de Yakima o por ejemplo este libro de poesía, Primavera Indiana, o el libro de cuentos Interiores. Ese es el último, sí, ese es el último del 2023, que fue publicado en la editorial también rosarina Beatriz Viterbo. Gran editorial, ¿no? La amo, sí, es una gran editorial que tengo conexión desde que era estudiante acá, claro, ¿no? Y sí, es una editorial que uno siempre la miraba así con mucho deseo, y también es una editorial que por suerte me la volví a encontrar cuando fui a estudiar y a trabajar a Estados Unidos, porque circula muy bien en las bibliotecas allá, así que es algo que me mantiene cerca de casa. Qué bueno, Beatriz Viterbo. Aparte, le decía a Caro Robles yo que más allá que es la tradición que tiene Beatriz Viterbo, siempre me pareció alucinante el nombre que eligieron. Es fascinante. Sí, qué bien, cuando uno ve un nombre dice, chao. Uno de esos nombres que vos decís, wow, acá, los libros de acá los voy a seguir, Sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Juan, y entonces esto que me decís de las bibliotecas, obviamente es lo que se dice siempre, ¿no? Que en las universidades norteamericanas a veces se sabe más lo último que está pasando en nuestros países que nosotros mismos. Por suerte, no sé si por suerte, pero sí hay una muy buena circulación de material, hablemos por ejemplo, como lo dividen ellos, del cono sur, ¿no? Para incluirnos un poco, hay una buena circulación, ya sea de autores, autoras, editoriales de Uruguay, de Argentina, de Chile, por nombrarte solo tres, ¿no? Sí. Y por suerte es algo que uno encuentra, obviamente tiene mucho que ver con el diálogo que uno pueda tener con un bibliotecario o con una bibliotecaria, pero la presencia ni hablar de autores y autoras, ¿no? Pero digo, del libro, así, el objeto material está por suerte, y bueno, uno lo aprovecha. Genial. Juan Vituri, empezaste con poesía, por lo que vi, ¿no? Este es anterior. Empecé con relatos también, que es el primer libro. Al principio de escribir, a principio de mi vida, seguramente. Sí. Empecé con la lectura, con leer todo lo que podía leer. No soy de una familia de Rosario, digamos que no muy dedicada a la lectura, pero una familia normal de clase media, donde no había una biblioteca, ¿no? Había libros en casa, pero no una biblioteca. Siempre cuento que había más una repisa en mi casa, claro, ¿no? Claro. Algo que no está hecho para sostener libros, ¿no? Una repisa. Y yo me imagino libros tipo de estos de bestsellers. Sí, ni hablar. Lo que uno leía cuando era chico también. Lo que aparecía eran algunos bestsellers. Obviamente había un Martín Fierro dando vuelta por ahí. Sí. Pero me interesaba mucho esa idea de la disposición de los libros. Los pocos libros que había estaban en muebles que no estaban hechos para el libro. Entonces cuando empecé con la afición a la lectura, empecé a llenar esas repisas que obviamente se empezaban a romper, ¿no? Porque la repisa no es una biblioteca, pero tenías que ir más o menos ordenando los libros de acuerdo al espacio que tenía la repisa. Entonces te comprabas un libro y lo tenías que poner de canto o ponerlo de una manera, y yo creo que eso tiene mucho que ver con mi caótica formación, ¿no? El espacio. Sí, la biblioteca. Bueno, pero vos tenés biblioteca. Por ejemplo, yo definí en un momento, recibo muchísimos libros, definí en un momento no tener una biblioteca. Claro. O sea, tener solamente dos estantes para... Sí, claro. Pero no la idea de ir forjando una biblioteca. Sí. Que la tengo de muchos amigos, obvio, ¿no? Que es tipo, voy a forjar una de poesía, sí, voy a forjar una entiendo, el orden, todo. El orden, todo eso. Exacto. No, a mí me pasó algo muy curioso, que es, obviamente tuve mi momento de acumular libros, de comprar libros. Fui librero también, fui librero acá en Rosario en un par de lugares, y me gustaba mucho ir a las librerías de viejo, como le decimos acá, y encontrar esas cositas. Todavía me acuerdo algunos libros, algunas gangas muy baratas que compré, pero llegó un momento que había acumulado una linda cantidad de libros, pero justo fue cuando ya había decidido irme a estudiar a Estados Unidos, ¿no? Entonces en ese momento hubo un tiempo donde
un tiempo medio así de tiempo muerto que tenía que sobrevivir, entonces la biblioteca privada, la linda, la que tenía joyitas, la vendí. La vendí. No todo, primero vendí los importantes, los que sabía que me iban a permitir llegar hasta ese mes. Y después la dejé en la casa de mis padres, todos los que habían quedado, pero lo mismo que vos me decís, llega un punto donde tenés la selección, y así que esa otra, lo que había quedado también después lo vendí, y ahora fui como rearmando la biblioteca allá, que me encanta cómo va mutando, cómo va cambiando. Eso está muy bueno. Bueno, vivís en Estados Unidos desde hace muchos años, algo que nos dije, obviamente das clases en letras, ¿no? Sí, doy clases de literatura. Yo estudié el doctorado en literatura en Estados Unidos. Pero acá soy profesor de letras en humanidades de Rosario. Sí. Estaba, en un momento surgió la posibilidad, después de recibirme de profesor, tiene que ver con la crisis de 2002 también. Exactamente, yo me fui en el 2003, me recibí en el 2001, así que tenía un futuro promisorio para la enseñanza. Y surgió la posibilidad de estudiar primero una maestría y después un doctorado, y no dudé y me fui a hacerlo. Me encontré allá con muy buena gente, muy buenos colegas, colegas estudiantes y también muy buenos tutores, fundamentalmente la persona que me dirigió y que me formó, por decirlo de alguna manera, y un profesor de allá, de la Universidad de Vanderbilt. Y bueno, él fue un profesor, así un mentor a quien le debo todo. Y Edward Friedman se llama, todavía está jubilado, ya no labura, pero un tipo genial que me ayudó muchísimo. ¿Y cómo terminaste en el siglo XVII? Bueno, eso es puro gusto personal de acá. Ya venía muy interesado fundamentalmente en poesía, de meterse con lo difícil, con eso imposible, con un Góngora, pero después con un Quevedo, pero después también empezar a evaluar o a leer, qué sé yo, la poesía mística, pero también la poesía renacentista, y te van abriendo cada vez más y más cosas, y me fui ya con la cabeza bastante clara de que si me iba a especializar, quería especializarme en siglo XVI y XVII, España, pero también después le metí un poquito a la cuestión colonial de los 16 y 17. La literatura en ese momento era total, incluía también pero claro, la colonia incluía. O sea, empezaron a aparecer grandes editores aquí también. Increíble, y escribí mi tesis de doctorado sobre, curiosamente, un peruano del siglo XVII que escribe un comentario sobre Góngora, imagínate, porque me gusta. Se llama Juan de Espinosa Medrano, le dicen el Lunarejo, un tipo que nació cerca del Cusco. No sabemos muy bien su historia, pero en un momento se hizo bastante famoso porque escribe una defensa de Góngora desde Cusco, y es una defensa hermosa. Después me metí a investigar y encontré otras cosas, pero bueno, ese fue mi punta de acceso académica, ¿no? Por ahora estamos con lo académico, así que me dediqué a estudiarlo a él, escribí un libro sobre él. Escribí un libro sobre el Lunarejo. ¿Y la tesis de maestría de qué fue? De maestría fue un examen. La tesis de doctorado fue sobre el Lunarejo, y después hice un libro sobre él, como una monografía universitaria. ¿Y lo publicaste allá? Lo publiqué allá, y después también hice una edición de una obra de teatro que él tiene. Esa lo publiqué en España, y ese fue más o menos mi interés académico. Y una obra de teatro que se llama Amar su propia muerte, que es como una especie de obra de teatro a lo Calderón, como si fuese un Calderón de la Barca, pero escrito en el Cusco con un tema bíblico, una de esas cosas muy que leíamos seguramente en el colegio, pero está buena. Y bueno, él fue mi así como el objeto apasionado de estudio. Y bueno, durante ese tiempo me había dedicado fundamentalmente a todo lo que sea estudio, crítica, todo por ese lado. No estaba escribiendo ficción, que es por lo que nos encontramos, Pablo, en eso. Claro. Porque también, no sé, digo, en este viaje que estás describiendo, sí, es un viaje intelectual muy sorprendente para mí, porque primero me da la impresión que aquí en Argentina, lo mismo que en Uruguay, no me parece que haya tantos fans de la literatura española del siglo XVII. Obviamente, sí, lo hay, Quijote, sí, claro. Obviamente el Quijote en estas tierras
digamos, es central. Totalmente. Es central. Totalmente. Pero no el resto. No el resto, no el resto. ¿No? Yo creo que tuvo algo que ver con, en mi caso, ¿no? Fundamental, tuvo que ver con algo medio generacional. La universidad que accedí yo accedí a la universidad ya en los años 90, en Rosario. Hacía tiempo que se había modificado un poco el plan de estudios, de cuáles eran las materias y por cuestiones muy complejas, obviamente. Y cuando yo cursé la carrera no había como una formación muy grande en literatura española de ese caso, fundamentalmente la antigua. Entonces fue como estudiar por fuera esa parte, estudiando con todo lo que me daban los profesores y las profesoras de acá también, pero como que yo me tenía que hacer mi biblioteca personal por fuera. Y encontré un campo hermoso de estudio, ya sea quedándome en la península ibérica o moviéndome, tiré una copa yo, o moviéndome también para la colonia. Fue una cosa así súper linda de encontrar una sociedad mucho más compleja de lo que normalmente nos enseñaban, una sociedad multiétnica, multirreligiosa, con muchas con un grado fuerte de, si vos querés, de autoritarismo control, porque es la monarquía absoluta, pero al mismo tiempo con muchas resistencias de sujetos, de individuos, de algunas instituciones que de alguna manera plantean como una alternativa a ese dominio. Era algo complejo en el sentido de que, por ejemplo, las colonias, ahora me voy a meter en la historia, pero las colonias españolas tenían esa cuestión, los virreyes incluso, o los cabildos, de, por ejemplo, de acato pero no cumple. Exactamente, ejemplo, ¿no? Entonces, era una cuestión de los vecinos. ¿Viste? Del cabildo, de lo que hacía. Bueno, ya que estamos cruzando el río La Plata, la lectura de Rama, de aquel Rama, es una lectura así de un impacto en mí, obvio, pero yo te diría en la academia norteamericana después de los años 80, pensar ese mundo del que estamos hablando nosotros hoy sin la figura señera de él es imposible. Y ahora leí partes de un diario que se publicó. Ahí hay un epistolario. El epistolario, no veo la hora de volver a Indiana porque lo pedí para la biblioteca, no veo la hora de verlo. Es un libro grande y tengo un amigo que lo está leyendo y me manda así fragmentos. Y me gustó mucho esa parte de Rama también, porque lo conecté mucho con la idea de cuando leí el diario, ¿no? Que es parcial, obviamente es chiquito. Sí, el diario es chiquito, es del 80 y pico. Es un diario como de exilio, ¿no? Entonces lo conecté muy fuerte con esa idea de cómo alguien que yo había leído como un intelectual de primera, ¿no? Cómo también estaba pensando su experiencia afuera, ¿no? En diferentes lugares, porque está Venezuela, después está Estados Unidos, los problemas que tuvo en Estados Unidos. Entonces, las críticas que hace, por ejemplo, a García Márquez, son tremendas, ¿no? De Cuba y es muy pero a mí hay 2 o 3 detalles del diario en donde cuenta que va a dar una clase, y creo que es en Venezuela, y que va a dar una clase y da una clase como de 1 hora y pico, 2 horas y pico, y como que el grupo de estudiantes no dio pelota, ¿no? Como nos pasa a todos en el aula, y como que termina diciendo, pobres chicos que me tuvieron que aguantar, y digo, wow, tuve una conexión inmediata ahí porque decir el profesor que uno lee ávidamente también alguna vez fracasó en la clase, y eso me mató de Rama, y bueno, un fan. Es un fan, sí. Y bueno, entonces todo ese desarrollo que estamos hablando, que te pregunto porque yo tengo una especie de prejuicio en ese sentido, que me parece que cuando uno desarrolla mucho la parte crítica intelectual, a veces se puede complicar para escribir, para liberar. ¿Cómo fue en tu caso? No, tenés razón. Es decir, hay un momento en donde... Porque si uno ha leído tanto y desarrolla mucho el crítico interior, uno empieza después a escribir y dice, bueno, ¿y eso qué? ¿Qué vas a hacer? También, ¿A quién quieres engañar? Totalmente de acuerdo. O ¿qué te crees que sos? Y esa es una parte nuestra que, atención, la tenemos absolutamente todos. Hacemos un taller y claro. Lo que digo, no hay que hacer caso a esa voz. No. O cuando la escuchás quiere decir que estás haciendo bien. Total. Mira, yo te puedo decir algo muy interesante que tiene que ver con 2 momentos. El primero de formación en Rosario. La Universidad de Rosario, a la que le debo muchísimo, letras. Obviamente no había ningún tipo de
fomento a la escritura creativa, ¿no? Es decir, eso es muy tradicional, en la UBA también, y pasa en otras partes, que está bien, porque digamos, de alguna manera era la letra chica que hay que leer, digamos, a uno le podía gustar leer, inclusive escribir, pero la carrera de letras era otra cosa. No ha estado cambiando, no era para escritores, era muy loco, solo para lectores. pero está bien, digamos, era de alguna forma digamos, las reglas del juego de ahí. Yo ahora estoy en la Academia Norteamericana, donde existen directamente programas de escritura creativa, pero es diferente el cuándo surgieron y todo. Entonces, desde ese punto de vista, el horizonte de escritura de ficción, cuando empecé a estudiar y cuando después seguí con el doctorado, era como un horizonte opacado, eclipsado, ¿no? Como que había una voz, que era esta voz crítica, no que tapaba la otra, sino que yo había decidido trabajar sobre eso. Ahora, también un momento en mi vida, no quiero decir crisis, porque quién no está en crisis, ¿no? Pero un momento en mi vida en donde, de alguna forma, el acercamiento a la ficción volvió, ¿no? Y volvió mucho a partir de ciertas lecturas, en un principio lecturas, si vos querés, de diarios, ¿no? Disfruté mucho leer los diarios de Piglia, por ejemplo, ¿no? Los 3 tomos esos que salieron, exactamente, y esos fueron, no digo el disparador, pero sí fueron una manera como de ponerse a ejercitar la escritura por otros medios. Y esos medios terminaron desembocando en la ficción, ¿sí? Y estoy muy de acuerdo con vos, es decir, yo cuando me siento a escribir, no digo que separo el crítico del otro, para nada, porque en ambos trato de mantener la claridad, la coherencia, trato de escribir con cierta precisión. Pero es cierto que son 2 caminos distintos que voy buscando, y que yo creo que obviamente se tocan, se alimentan, pero como que, no sé, son 2 caminos diferentes, y no he de ninguna manera tratado de forzarlos, no, qué sé yo, ponerme a escribir algo de ficción que tenga una fantasía histórica que tenga que ver con el periodo que yo trabajo. 17, claro, no, y que hay historias hermosas, pero no es eso lo que me atrae de la ficción, ni por ejemplo de la poesía. Yo siempre tengo el entre comillas miedo de que cuando digo que estudio Góngora, que estudio San Juan de la Cruz, que estudio Sor Juana, se van a encontrar con un barroco, ¿viste? Es que me encanta el barroco, me encanta una silva de 1000 versos. Claro, una silva de 1000 versos, ¿viste? O que sí, me encanta esa poesía, me encantó también el neobarroco, el neobarroso, obvio, el ultra barroco, claro que leo eso, pero en lo que podríamos llamar si se puede, mi escritura, me muevo por otro lado. Lo que pasa es que también en nada de esto me parece, digamos que hay cuestiones tan mecánicas como que si a mí me gusta algo, yo voy a publicar o voy a escribir algo. Claro. A veces el lector, es raro esto que voy a decir, pero a veces el lector no coincide exactamente con el escritor. No, total. De la misma forma que hay libros de grandes escritores, o sea, digo, hay libros que liberan al lector, o me ha pasado a mí, me dan ganas de escribir. Totalmente. Y hay otros libros que son tan perfectos que no dan ganas de escribir, porque me parece que eso es perfecto, pero me jode porque digo, yo jamás voy a escribir así. Completamente de acuerdo, completamente. Son experiencias que yo creo que tuve muy fuerte en algún momento de lectura así intensa, ¿no? Entre los 20 y pico, de leer vorazmente y lo que te señalaban, lo que te decían, poder ir a ver, y empezás a leer personas y obras geniales, y es verdad lo que vos decís, hay momentos en donde eso directamente vos decís, ¿para qué voy a levantar la mano yo? O de casualidad que levanto la cabeza cuando estoy leyendo y leo algo grandioso, no me animo a levantar la mano y ponerme con eso, pero no de una manera represiva, ¿no? Sino lo que vos dijiste, de una admiración frente a algo, y que te deja lleno. Y hay otras escrituras, que es verdad lo que decís, hay otras escrituras que a lo mejor no tienen esa ¿cómo decirlo? Esa unidad o esa perfección, por decirlo de alguna manera, y que te generan otra cosa, ¿no? Por eso digo... Yo siempre digo que a varios escritores les pasó lo mismo, pero siempre pongo el ejemplo de García Márquez, que lo cuenta, que está en una pensión y abre un libro y se pone a leer la Metamorfosis, y lo que dice es, entonces se puede. O sea, está bien, ¿eh? O sea, quiere decir, él ya lo tenía, bueno, y Lebrero también. De otro escritor, ahora no me acuerdo quién.
yo creo que me parece, Sí. que lo que hay es una cosa en potencia que vos querés expresar, Ajá. pero que todavía no tiene la forma. Totalmente. Entonces hay Sí. escritores cuya forma se aproxima a eso, o sería un buen signo para poder desembocar. Entonces decir, Sí. Entonces se puede. Sí, claro. Yo puedo escribir así, Sí. y ahí uno Y ahí libera. va. Pero no puede uno, por ejemplo, elegir, por ejemplo, digo una pavada, antes de escribir, digo, voy a escribir como Netti o como Felisberto Hernández. No. Esto es, va por otra, es estoy de involuntario, acuerdo. o sea, hay una cuestión Sí, funcional sí. que, Y hay por una ejemplo, cuestión- lo que dijiste de Emilio Renzi y de Piglia, de repente la liviandad o la liberación con que le va escribiendo, libera y dice, pero entonces se puede. eso puedo escribir Totalmente. así. Ese trabajo que es muy loco, uno lo puede pensar como un trabajo previo, entre comillas, ¿no? La idea del diario como un trabajo Claro, previo, claro, como entonces- que al mismo tiempo es, digamos, es un poco maniquea esa, porque digamos, previo a qué, antes de qué, si La vos lo idea estás de haciendo. obra perfecta, Sí, ¿no? De algo que está como, no, Pero hay algo como cristalizado en de esa arriba. práctica de escritura que digamos, empecé a tener, no sé si no es un diario propiamente dicho, pero es como un lugar para empezaste explorar, con un diario. algo así. No es, digamos, imitando un poco eso y después empecé a leer otros diarios y otras cosas. Ahí entró el de Rama, por ejemplo. Y es también una cuestión muy interesante porque uno lo puede pensar como una preparación, ¿no? Pero o al mismo tiempo es, digamos, ese acto de escribir de manera intransitiva, ¿no? Es decir, muchas veces... ¿Cómo sería de manera intransitiva? Claro, sin ese objeto, escribir nada más, ¿no? ¿Entendés? No Sí, escribir sí. un libro, no escribir un claro, cuento, sino escribir. Sí. Que por momentos te puede parecer como yo, por ejemplo, no tuve la suerte de llegar a talleres. No, en el momento en que yo estaba acá no había o había muy poquito, no tengo la experiencia de taller, no hablo Pero ni de... ¿y allá en la escritura y creativa? lo que sucede, y eso me interesa mucho esta pregunta, es que a mí el cambio fuerte que me pasa es que cuando empiezo a escribir estoy en un lugar en otra lengua. Y yo escribo en español, yo hablo el 70% de mi día lo hablo en español, es decir, estoy casado con una argentina, mi hija por suerte es bilingüe, así que mi realidad de alguna forma la construyo a partir de lo que recuerdo que es mi español rosarino, ¿no? Ahora, estoy constantemente mirando otro lado, estoy constantemente mirando otro paisaje que tiene una historia, que tiene una tradición literaria, que tiene voces, que se van metiendo un poquito en lo que yo digo, ¿no? Es inevitable, incluso tu español rosarino Obvio. queda a veces anclado en hace 4 años. Pero o sea, porque mi vos español venís a hablar, rosarino claro. quedó en el 2001, yo siempre Exacto, digo lo mismo. exacto. Eso es buenísimo que lo hayas visto, porque es así. Yo a veces me encuentro repitiendo ciertas frases que me doy cuenta que están ancladas en ese 2001. Y no es casualidad que sea justo ese año de la crisis. No por lo biográfico, sino digo, hay algo ahí, porque también en el 2001 hubo una ebullición muy interesante, de una búsqueda de una forma que después quizás se haya políticamente desactivado, perdido, pero en Rosario recuerdo muy bien, por ejemplo, había experimentos de asambleas barriales, ¿no? De pensar en una forma de poder horizontal, de hablar con el vecino con el que no te hablabas, ¿viste? Porque las cosas habían explotado mal. Sí, Entonces hay algo ahí, a mí me encanta que lo hayas dicho, Pablo, esto de dónde quedó mi lengua, porque no me parecería mal, obvio es un mito, que mi lengua haya quedado ahí, en ese momento de explosión, pero al mismo tiempo de búsqueda. Con esas marcas, digamos. Con esas marcas. Y No, pero siempre... aparte tiene que ver con que todo migrante que se va, Claro. en su mente se lleva el país, el lugar, todo Totalmente. esto, y el lugar y el país, o la lengua, siempre está en evolución. Siempre. Es perfecto. Lo veo, mirá, una de las cosas Siempre hay más... como una especie de cierto rezago, cierto ¿Hay? retraso. Completamente. La foto, pero y la película ya va para otro lado. Entonces cuando vengo, una de las cosas que más me gusta, obviamente, es sentarme a escuchar, viajar en colectivo también, me subo al colectivo y voy viendo los carteles, lo que la gente va hablando, cómo van cambiando a ciertos tonos, ciertos modos, el léxico, y eso de alguna forma es ir construyendo esa lengua propia, ¿no? Claro, Que la tengo allá, que la tengo en un lugar donde está presente, porque mi acento en inglés es acento rosarino, por suerte,
pero al mismo tiempo en la escritura tiene algo muy fuerte, porque también reconozco que hubo un momento que coincidió con esta cosa de volver a escribir ficción, que tuvo que ver también con ponerme a leer muchas cosas escritas en inglés, ¿no? Alice Munro, por ejemplo, que me fascina, me gusta mucho Raymond Carver también, Steven Dixon, poetas, a mí me gusta mucho. Bueno, hace poquito es poeta. Yo no sé si escribió poesía, escribió cuentos, novelas, escribió muchas cosas, capaz que tiene poemas. Yo no lo leí, pero me gusta hace muy poquito. Es muy bueno, a mí me gusta mucho Dennis Johnson, también otro también poeta, cuentista, novelista. Entonces eso también yo me ponía a pensar por qué estaba tan metido con leerlos, y yo supongo que tenía mucho que ver con esta idea de tratar de mirar ese lugar donde vivo, no con otros ojos, pero también tratando de articular un poco cómo lo vieron antes, ¿no? Es decir, porque yo cuando me pongo a escribir, estoy escribiendo allá, ¿no? El libro de poesía que hoy conseguí y te pude dar, que se llama Primavera Indiana, es justamente eso, es un ejercicio de poder pensar esa relación con el lenguaje, con la realidad, pero una relación que, como vos dijiste magníficamente, es una relación que tiene un eco, que tiene un retardo, ¿no? Con una lengua que yo creo es la lengua aplicada a un paisaje que fue construido por otros y que está cambiando. Que está en evolución constantemente. Exactamente. Pero no hay forma de seguir esa evolución si no estás viviendo acá. Exacto. Si estás afuera, por más que ahora tenemos internet, pero no es lo mismo. Y yo creo que esa percepción que tenés vos y que tiene la gente que vive afuera, a mí me pasó también, por eso sé que es así. O sea, toda la gente que se va de su país, sí, claro, se queda con la foto en ese momento y la va atesorando y la película va avanzando. Total. Pero esa sensación que tenés vos, que es muy difícil de tenerla, y que te parece, obviamente, que tenés tu lenguaje, tu momento de lenguaje, ¿no? Que sería Rosario en el 2001, eso le ocurre a todo el mundo. Sí. O sea, todo. Sí. No, lo que pasa es que eso está subsumido en la lengua, que está constantemente avanzando y que estamos como pescaditos en el agua. Completamente de acuerdo. Tiene un enfoque, voy a hacer una exageración, pero tiene un enfoque personal, subjetivo de la. Pero es así. Una actualización en el habla de ese lenguaje. Pero completamente de acuerdo. De verlo cuando vivís acá. Exacto. Es más fácil verlo en esa situación límite. Relativamente más fácil porque vos sos alguien que te interesa escribir. Total. Y estás minando tu propio lenguaje. Porque el lenguaje el lenguaje siempre es cosa, ¿no? Es un objeto. Entonces es muy interesante esto que decís, porque a mí me surge, digamos, esa, no sé cómo decirlo, ese interés por escribir algo de ficción, justamente cuando me doy cuenta de esto que vos estás diciendo, ¿no? De que de alguna manera todos estamos creando nuestra lengua materna y extranjera, ¿no? Hay un escritor que me fascina, que es Fabio Moravito, ¿no? Fabio es para mí un grande, y él está constantemente jugando con eso, que Fabio es Moravito, que nace en África, pero se va a Italia, pero es un escritor mexicano, ¿no? Y yo he hablado con él y es maravilloso poder escucharlo en su lengua, ¿no? El mexicano del DF, de la Ciudad de México, y es una de esas escrituras que me hicieron descubrir algo nuevo de que toda escritura es una escritura en lengua extranjera, podríamos decir, ¿no? Claro, sí, podríamos decirlo. Es una actualización personal subjetiva de la sensación personal subjetiva de la sensación personal subjetiva de la sensación personal subjetiva de. Y en el caso tuyo, digamos, yo obviamente no leí tus cuentos todavía. Ajá. Interiores, ¿en qué son 9 cuentos? ¿En qué clave están, digamos? Es muy buena la pregunta. Sí, son 9 cuentos. Si tenemos podríamos decir una clave, podríamos decir que están divididos tenemos 5 cuentos que son, podríamos llamarlo de tema o de locación norteamericana, que tienen claramente una referencia a zonas que he vivido, que he imaginado, que he inventado. Pero en clave realista. En clave realista podríamos decirlo, sí.
pero digamos esos primeros 5 cuentos, el cuento número 5, que es el que se llama Interiores justamente, que tiene un personaje que es un uruguayo, espero que lo veas ahí, es justamente un cuento que trata de hacer una especie de transición a los siguientes 4 cuentos, que también son, si querés, en clave realista, pero que tienen una mirada más sobre este espacio, Rosario en este caso, y vistos también desde un punto de vista, si querés, histórico, ¿no? Trato de hacer un corte con 4 historias que se relacionan con 4 momentos de Rosario que me interesan mucho, que son los 80 primero, los 90 con la hiperinflación y todo eso, sí, con el menemismo, ¿no? Exacto, después el 2000, sí, con el menemismo también y también con el presente. Entonces hay como una especie de... El libro tiene uno de los ¿cómo es que se llama? De los textos que pones cuando... Epígrafes. De los epígrafes, perdón. Sí. Es de un poeta mexicano, José Gorostiza, que el verso dice: no es agua ni arena a la orilla del mar, ¿no? Y el libro tiene una especie de separación tácita entre agua y arena, ¿no? Es decir, parte con historias que son de allá, del lado del agua, y parte con algunas historias que son de acá, del lado de la arena. Pero como el poeta lo dice muy bien, no es agua ni arena la orilla del mar. Genial. Y para escribir un libro de cuentos, vos lo planteás así, en plan conceptual, o lo fuiste, digamos, de alguna forma, no diseñando, pero por lo menos previendo que iba a tener 2 partes, que iba a ser agua y arena. Mirá, ¿o te das cuenta después eso? Yo diría que cuando me siento o cuando me empiezo a escribir algo, ya sea poemas, por ejemplo, o un libro de cuentos, valoro mucho la idea de la unidad y de la coherencia del libro. Entonces, en muchos casos, cuando no digo que me siento y digo, bueno, voy a escribir 9 cuentos y todo, pero sí, claro, además, genio total. Pero sí, hay un momento en donde me doy cuenta hacia dónde quiero llevar el volumen. Quiero que tenga una unidad, ¿no? Una unidad, si vos querés, temática, estructural, de tono, pero sí, valoro mucho eso de que no sea un montón de cuentos puestos ahí, porque sí, lo mismo con la poesía, y de alguna manera cuando me doy cuenta que empiezo a escribir esos cuentos que, bueno, en este caso tenía la facilidad, entre muchas comillas, de las 2 zonas, ¿no? De la zona de allá y de la zona de acá. Aparte supongo que habrá sido un poco por ahí, vas acumulando también. También, ¿no? Pues es una forma de... ¿no? También. Este va para acá, este va para allá. Totalmente, exactamente. Y después vas descubriendo cosas. Por ejemplo, yo me daba cuenta cuando presentamos el libro en la Feria del Libro en Buenos Aires, un escritor, Juan Pisano, un gran escritor de acá, de Buenos Aires, él me hizo un comentario justamente sobre ese cuento que te digo, el que le da el título al libro, Interiores, y me marcó la simetría que el cuento estaba marcando, que yo no había visto. Yo sabía que formaba parte de una zona y no de otra, pero no me había dado cuenta que era el centro neurálgico del libro. Y eso me lo dio un lector, ¿viste? Que es lo que me fascina de... Bueno, eso es maravilloso. Es una locura. Que el lector te diga y digas, claro. Claro. Es que no solo tiene razón, sino qué suerte, ¿no? El trabajo también con Caro, en este caso con la editora, pero y con todos los lectores, ¿no? Un libro se hace de mucha gente. Es raro eso, es raro eso, a mí siempre me cuesta un poco de que la lectura es más creativa, igual de creativa que lo escribió. Pero claro. El tipo que lee está creando, co-creando con el tipo que escribió. No tengo la menor duda de eso, y por eso me fascinan digamos, acercarme acá, como en este caso, hablar con vos, y ni hablar lo de la experiencia de la Feria del Libro Rosario y lo que venga en el futuro, porque es eso, es ponerse a hablar de lo que uno hace, de lo que uno le gusta, pero no en clave ego, no en clave de qué bonito soy, no, para el contrario, sino ponerte a hablar de lo que escribiste, de lo que el otro escribió, de lo que la otra escribió, y empezar a ver eso, que es al fin y al cabo lo que siempre nos convocó, ¿no? Escribir, que haya otras y conversar. Y también es que la escritura como un
proceso que es de descubrimiento y que no se termina cuando uno terminó el cuento y dice, va, qué bien que me quedó, no sé qué, cuánto, bárbaro. Es así. Lo logré, no sé qué, y de repente vas descubriendo al año. Es así. Con otras cosas que te dicen y decís, va, es así. ¿será cierto, no será cierto? También hay un momento que seguramente vos, a lo mejor coincidís, hay un momento donde no querés ver más lo que escribiste. Claro, y no tanto por un cansancio, sino porque hay un momento en donde hasta te parece que no, habría que empezar de nuevo desde la primera frase, y hay momentos de así de como de una detención en donde la verdad viene bien la lectura de otra persona, ¿viste? Que te pueda decir, pará, por acá la cosa no. ¿Y en tu caso se lo mostrabas a esos manuscritos? Mirá, eso es bien loco, porque al estar... digamos, yo cuando empiezo a escribir ficción, como te decía, no tenía ningún perfil de escritor, ¿no? Estaba mucho más abocado a la tarea crítica, la tarea de enseñanza, entonces fue como un trabajo bastante solitario, ¿no? En ese sentido. No en el sentido de yo veo la gente que cuenta... Pero no ibas a ningún curso de... No, también porque ahí hubo en un principio, y voy a ser sincero, había un poquito como de vergüenza, ¿viste? De salir ahí, digamos, lo publiqué grande, yo tengo 47 años, el primero lo publiqué hace 4 años, ¿cuánto? Sí, esa es la visión, ¿no? Que es la visión del investigador, ¿no? Claro, así, ¿no? claro. Esa cuestión de la visión del investigador es así. Total. Pero son cosas que después vos ves, yo hablando con mucha gente acá en la feria, hablando con vos y con muchos de los amigos y gente por conocer, cómo, digamos, la gente participó en talleres de escritura, en talleres de lectura, y cómo eso realmente fue forjando una voz, fue haciendo bien, mal, más o menos, lo que sea, pero hay algo como una evolución. Yo supongo que al hacerlo así solo allá en Indiana, ya como que me adapté a ese modo de trabajo, ¿viste? Y es un poquito... No, a nadie. No, a mi esposa no. Mi esposa después después se los daba, pero ya como libro. Pero no, es más, me levantaba muy temprano para ponerme con eso. Me levantaba así cuando era re de noche, el mate, y... Después tuve una gata, era tocar a la gata, tomar el mate y sentarme a escribir en el tiempo más o menos robado al laburo. Claro. Después, por suerte, voy a decir algo, por suerte también esa fetichización, esa idealización de yo solamente puedo escribir a las 5 de la mañana en mi pieza o en la cocina en Indiana, por suerte también se fue relajando un poco, ¿no? Y me gusta mucho que se haya relajado, me da como cierta tranquilidad y cierta de que, ¿cómo decirlo? Me gusta la idea de que estoy haciendo algo, entre muchas comillas, indebido, ¿no? Estoy escribiendo algo, estoy ahí robando amor hábito. No, pero aparte estás escribiendo algo que en principio va a ser inútil para toda tu carrera o toda tu vida, digamos. Totalmente. Es lo que creo que lo que marca esa gratuidad, es la que marca esas condiciones, es importantísima, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. Obligada por nada. No, nadie me está obligando a hacer esto. No. Me estoy levantando a las 5 de la mañana porque quiero, o porque no puedo levantarme a las 6, y esa gratuidad es algo que digamos que empieza a tener como una evolución muy linda cuando, no digo el libro como cosa, sino cuando la gente empieza a leerlo, ¿no? Y vos lees otra cosa y también encontrás voces de otros escritores o de otras escritoras como afinidad, ¿viste? Y más pensándolo desde el punto de vista generacional, si vos querés, es complicado lo que me pasa a veces, como que encuentro más afinidad en ciertas voces más jóvenes que lo que debería encontrar, que tiene que ver con mi generación. Yo soy del 75, ¿no? ¿Viste? Eso también depende del investigador. Da. Yo siempre me he revelado un poco con esa idea de la generación. No, estoy de acuerdo. Se está exagerando mucho. Sí. A veces uno tiene afinidades con otros escritores que no tienen nada que ver. Completamente. De la misma forma, de la misma generación, a veces conviven dos tipos o dos tipas que no tienen absolutamente nada que ver. Completamente de acuerdo. Pero bueno, son descubrimientos nuevos, y como siempre digo, soy nuevo en este métier, ¿no? Entonces soy alguien que
está empezando con esto y que siempre está tratando más o menos de ir aprendiendo alguna cosita más y va descubriendo cosas. Entonces me fascina poder soltarme también con exacto, eso. ¿Y qué pasa porque ahí pasa de nuevo al investigador? Porque no solamente como investigador, sino como lector. Leí que vos todos los años estás leyendo, la estás dando al Quijote. Sí, claro. Leer el Quijote todos los años. Todos los años. A mí es maravillosa, pero sí, bueno, es mi libro favorito. Pero también es muy poderosa en el sentido de, bueno, yo creo que el Quijote es también liberador, Es súper liberador. Porque es un libro que da la impresión que está como mal escrito. Exacto. Que metió cualquier cosa. Cervantes. O se entreveró en la trama, o se repitió. Hay algo que a mí me fascina y es, obviamente, había leído un par de entrevistas a César Aira, ¿no? Gran escritor. Y siempre me gustaba mucho, o por lo menos muchas veces que se hacían las entrevistas, este concepto de corregir para adelante. Para adelante, sí. No, que él lo dice y lo dice mucho y él lo conecta con las vanguardias históricas y todo. Sí, y lo conecta con el tema de tratar de no ser perfecto. Exacto, porque exacto. La perfección dice que mata el libro. Exacto, entonces como que hay un diálogo que no te queda bien, lo vas a corregir más adelante. Totalmente. No estoy diciendo que eso lo inventa Cervantes, para nada, la invención no es lo que me interesa, pero si hay un libro que se corrige escribiendo, es el Quijote. Hay un montón de episodios que Cervantes se equivoca, que culpa al editor, que se pierde el burro de Sancho que aparece, que están todos ligados a, eso me fascina, a momentos de materialidad, de impresión, es decir, se equivoca el tipo que está haciendo el libro, o se equivoca él mandando. Y no está ligado también a las condiciones en que escribe, insalubres, en el que está escribiendo. Pero obvio, además el tipo está escribiendo a un par de añitos de morirse, es decir, el tipo está escribiendo la vida, el tipo está escribiendo algo, es un tipo viejo, ¿me entendés? Un tipo viejo que le fue horrible con la escritura y está escribiendo lo que lo va a transformar, como diría Borges, en un monumento, desgraciadamente, pero también en una maravilla liberadora, como vos decís. Y el tipo corrige escribiendo, corrige en el segundo tomo lo que se equivocó en el primero. Entonces eso también, digamos, cuando leo el Quijote y para enseñarlo, obviamente, lo trato de leer con buscando esa gracia, buscando esos elementos que acercan una obra que podría parecer una pieza de museo, ¿no? Es más, se ha hecho todo lo posible para que se vuelva una pieza de museo, pero por suerte, como muchas otras obras, yo hablo de esa porque es mi fetiche, pero hay muchas otras, resiste. Borges decía acerca del tema de la página perfecta. Sí, claro. Aira también, capaz. Claro. Borges decía que cuanto más imperfecciones haya, es más posible que eso se mantenga y dure en el tiempo. Pero claro. Entonces dice la primera página del Quijote, que está muy bien escrita, ajá, pero ha sobrevivido a 500 años de erratas, impresiones, y sigue igual, sigue con la misma igual, intensidad, exactamente. No importa que se haya. Exacto. ¿Quieren comprar pañuelitos? ¿Cuánto uno? Tiene uno 300 o 2 por 500. A ver si tengo, dame uno. Ahora te doy. No te dejo los 2 por 400, son los últimos 2 que me quedan. Bueno, ahora te doy porque necesito. Acá tengo. ¿Y eso para qué, amigo? Eso está grabando, está saliendo tu voz ahí. Vas a salir en la radio. Saliste en la radio. Gracias. Buenazo. Bueno, entonces un poco para ir cerrando esta sí, charla. Claro. Juan Vituri, yo que pensaba también, te pregunto como especialista, ¿no? Pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Que Cervantes, un gran escritor que nunca, creo yo, se había liberado totalmente, se libera al final de su vida, porque está re harto, está podrido, en fin. Por ejemplo, lo más brillante que tiene el Quijote es la segunda parte. Sí, claro, a mí es la que más me gusta, tengo que decirlo. Yo lo leí una sola vez. No importa, me costó mucho pasar la primera parte, claro. Pero cuando agarré la segunda, fue como subirme una nave espacial. Empezó a volar y dije, ¿cómo este tipo se dispara y se va para...? Bien, esa segunda parte no la iba a escribir. Ajá. Y no pensaba escribirla si no hubiera pasado lo de Quijote de Avellaneda. Sí, claro. Otra calentura más. Sí. El tema de que a nivel existencial hay cosas que nos sacan de
esa idea que tenemos de perfección. Sí, totalmente, O sea, totalmente. el hecho que te quede poca vida, Cervantes, el hecho que, no sé, que esté enojado con la vida, o que pues, tiene un éxito con el primer tomo y otro se lo está robando. Se lo está robando, Entonces, totalmente. esa furia hizo que los... ¿no? Porque ¿Sí? después escribe Persines y se Sí, que no pasa, ya hizo. Pero porque ese se lo sacó ahí. ¿Sí? ¿No? De su Yo idea creo de que sí. perfección. A mí me fascina que vuelvas a esta relación arte-vida, ¿sí? O escritura-vida. Con vos, No, claro, conmigo, lo estoy pensando conmigo también. Perfección, Sí. el investigador que busca la perfección y Sí, el otro que no, que va por otro lado. No, yo creo que sí, que me gusta mucho poder terminar hablando de eso porque, digamos, anima un poco a la idea de ese gozo, de ese placer, de ese encuentro con la lectura y que se pueda reproducir eso luego con la escritura de alguna manera, ¿no? Encontrarte otra vez haciendo un juego similar, encontrarte otra vez recordando ciertas cosas y tratando de ver ciertas cosas, a mí me fascina, hay como una suspensión, en el sentido más lindo que quieras, una suspensión de juicio, una suspensión de tiempo, hay una suspensión, si querés, de moral, hay una suspensión, que es la suspensión de la lectura, creo, y que me parece que es también maravilloso que pueda llegarse, aunque sea un atisbo, en la escritura, esa suspensión. Y también es un poco también la energía que tiene, no sé si la imaginación o lo no consciente, Sí. que en el momento, digamos, yo supongo que te habrá pasado en la escritura también, Ajá. que uno está tan entusiasmado o escribiendo algo que no parece de uno, parece No, de otro. eso es lo más Parece de lindo, otro. ¿no? Y vos decís, chao, esto lo voy a seguir, esto está espectacular, y uno se va como sorprendiendo, ¿no? Totalmente, Pero yo creo que lo sí. sigue, ¿no? Yo creo que sí, que parezca de otro eso, ¿no? A mí me parece que probablemente sea de otro, ¿no? Eso me parece maravilloso, moverse entre esa mismidad, por decirlo de alguna manera, y esa otra edad. En la escritura es algo glorioso cuando sucede. Claro, porque nosotros, digo, Sí. no solamente quedándonos en el investigador, sino No, digamos, no, en nosotros dos como escritura, personas claro. tenemos un discurso social, tenemos un yo social, Total. pero cuando vos vas a escribir, no vas a escribir. No. Porque eso sería muy limitado. Si vas a escribir de Rosario, Total. lo que vos, tu yo social, Ajá. va a estar como ciertamente limitado. Sí. El tema es cuando aparece algo Cuando aparece algo que no lo podés evitar, y, ¿no? y lo que decías vos de la moral. Claro. Sale algo diciendo, esto yo no lo diría nunca, pero Pero vendría por sí, ahí. En la ficción sí aparece. En la ficción sí, hay un terreno de la ficción que es muy interesante en eso, y que a mí me pasa, y me pasó mucho con Interiores, con este último libro de cuentos, y que tiene que ver con esta idea de las zonas. Y lo decía medio en serio, medio en broma, que cuando hablaba con los primeros lectores y lectoras de acá, de Rosario, mucha gente me ponía el énfasis en cómo se había conectado mucho con la primera serie de los 5 cuentos, que son los cuentos de allá. De allá, desde allá. Y yo los otros 4 cuentos, los que supuestamente son de acá, que los había planeado como geográficamente viniendo en auto desde el Parque Alem, llegando al frigorífico Swift, y que cada una de esas detalles para mí eran hiper precisos, de que eran fácilmente reconocibles. No es que no les gustó, sí les No lo gustaron, reconocían, digamos, pero no les lo parecía vieron más importante. como otra cosa, ¿no? Mientras que con los que había una afinidad con el espacio, o como una familiaridad, si vos querés, con el espacio, es con el espacio otro. Y a mí me parece magnífico que me pase eso, a mí me encanta, me parece que es el malentendido más lindo que me puede pasar. Es que es así, es así. El hebrero decía, digo, en un momento alguien le pregunta, ¿cómo sé yo que estoy escribiendo con mi estilo personal? Porque todos queremos Claro. el estilo personal o que salga. Ajá. Y él dice, bueno, hay muchas posibilidades, hay muchas respuestas, pero él da una, dice, es tu estilo personal cuando no coincide con la voz que vos tenés todos los días. Está bien, Es otra voz. Me encanta el hebrero primero, y eso está buenísimo. Me encanta que esa no coincidencia con esa voz que tenés todos los días. Sí, me parece buenísimo. Y también hay algo interesante, y que bueno, vos que estás con la radio y todo eso, es cómo se reproduce la voz que tenés todos los días, ¿no? En el medio, porque no es la misma cuando te escuchás tampoco. No, para Entonces, pero me encanta esa frase de que la voz sea esa que no tenés todos los días. Genio. Escribir por otra parte. Bueno, muy bien, Juan Vituri, gracias por estar en la máquina de pensar. Gracias a vos por invitar, y un placer hablar con todos y todas ustedes.
hablar con todos y todas ustedes. Hablar con todos y todas ustedes.